Gracias por estarnos. Vamos a dar hoy continuidad a, a la segunda actividad del curso de investigación social y humana, que será hoy desarrollado por la profesora Dalia Plata, que va a culminar su actividad de la semana pasada, y luego se integrará la profesora María Montiel. María Montiel. Entonces, vamos a dar inicio ya a la actividad. Bueno, y gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, profesora Luz, muchísimas gracias. Sé que el equipo de Radieluz está dando muchísimo trabajo, está cubriendo varios espacios, dado que están ahora en el Hotel Tibisay, el Hotel del Lago, donde allí están participando en ese boom, en esa exposición sobre lo último, es decir, el estado del arte de lo que significa la tecnología para esta zona, para el estado Zulia, fundamentalmente Maracaibo. Entonces, bueno, ese es un trabajo arduo, es un trabajo de estar allí y de fortalecer y de ayudarlos y de estar al pie del cañón, como se dice comúnmente. Bueno, jóvenes, vamos entonces a retomar. Nosotros estamos hoy 29, martes de noviembre, y vamos a seguir la fecha de las sesiones de clase que tenemos para este grupo, para este curso denominado La investigación en ciencias de la salud, una visión ética y científica, y también la investigación en ciencias sociales y humanas, de manera que esta celebración del Día del Estudiante Venezolano, pues está adornado con este trabajo que ya muchos están trabajando en estas nuevas normas. A ver, las normas APA de la American Psychological Association son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. ¿De cuánto tiempo tienen las normas APA operando en el mundo académico? Desde octubre de 2019. Esa es la última versión de las normas APA, 2019. De manera que todavía estamos en una fase, dada pues las coyunturas, el problema global de la pandemia del COVID-19, pues diríamos que eso generó como cierto freno, detenimiento por el confinamiento que vivió la humanidad. Pero bueno, lo significativo aquí es que a partir del 2020, pues el mundo cambió y tenemos que ir ajustándonos, toda la civilización humana, a esos cambios que se van presentando. No son fáciles, tocan muchísimas aristas, pero estamos precisamente en hacer esos cambios y nosotros ir hacia adelante para mejor de la humanidad y de todos nosotros como tal. Muy bien. Las normas APA, entonces, son esas normas que permiten que los trabajos científicos guarden una María, cantidad de normativa. a Dalia Plata le faltaba una parte. Y, y entonces vamos a Aló, terminar. cierra el micrófono, profesora. Cierra el micrófono, profesora Luz, por favor. Ok, gracias. En las normas APA les decía entonces que son esas normas que van a permitir, diríamos que afinar una información científica. ¿Cuál laborioso sería que cada uno de nosotros hiciera lo que que uno cree conveniente, y que así está mejor porque así lo digo yo? En cambio, las normas, precisamente, su nombre lo indica, que ellas son un cuerpo de normas donde nosotros vamos a filtrar, donde nosotros vamos a insertar allí nuestras investigaciones, y a través de ellas las filtramos y las podemos compartir con comunidades científicas, con nuestros pares, con la comunidad propiamente dicha.
Entonces, vamos a enfocar aquí un punto bien significativo en cuanto a lo que significa el resumen de una investigación. ¿Por qué es tan importante un resumen? Porque el resumen conlleva directamente hacia es una panorámica del trabajo, pero en determinado número de palabras. Las palabras son autónomas de los mismos, de las mismas revistas o los medios de difusión científica. Entonces, las revistas científicas son las que te dicen, a ver, debe hacer un resumen de tantos números de palabras. Entonces, a ver, en muchos casos están entre 150 y 250 palabras. Sin embargo, debemos respetar porque hay muchas revistas científicas que solicitan 100 palabras. Y 100 palabras guardando la estructura que más adelante vamos a tocar. Muy buenas tardes, profesora María Montiel, un gusto saludarla, bienvenida a nuestro curso que usted inmediatamente yo finalice esta información, usted estará compartiendo el conocimiento con todos nosotros. Bienvenida, profesora. Gracias. Muy bien, entonces, a ver, en la estructura vamos a ver la parte de lo que significan las normas APA. Las normas APA señalan que debe haber una estructura de todos los trabajos y las partes de esos componentes de los trabajos científicos están la portada, el resumen, el texto, las referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. Cuando se habla de la portada, ellos tienen un diseño para estudiantes y un diseño para profesionales, con sus propias inserciones para cada población, tanto estudiantil como profesional. También es importante señalar que cada vez que ustedes escriban su nombre, deben mantener su nombre en esa condición para el resto de la vida del investigador. No es que usted en un momento coloca un primer nombre, luego en otro trabajo de investigación va con otro nombre y tiene su apellido, porque allí diríamos que se pierde mucha fuerza en el sentido que lo pueden ubicar a usted por nombre y apellido. Entonces, él mantenga su nombre en todas las investigaciones de manera, diríamos, igual. Si usted coloca o los dos apellidos o el primer apellido y el primer nombre, o usted tiene que mantener esa condición. Acerquémonos entonces a lo que es el resumen. El resumen es un componente medular del artículo, porque es el que invita a que el lector pueda adentrarse en el artículo, en el trabajo de investigación. Entonces, el resumen hace las veces de señuelo, en el buen sentido de la palabra, es el que invita, es el que atrae, es el que impacta, es el que atrapa al lector. Entonces, de allí tan significativos que son los resúmenes en todos los trabajos de investigación. Los resúmenes van desde los artículos científicos hasta las tesis doctorales. Entonces, los resúmenes son componentes vertebrales de un proceso de investigación en tal número de palabras. Entre sus condiciones está que no se debe exceder el límite de las palabras en el resumen. De allí que si te piden 100 palabras, usted tiene que contar. Si usted se pasa, reduzca. Pero no es que usted pueda decir así a lo bravo, bueno, son 101 palabras. ¿Qué pasa con una palabra? Bueno, usted está dejando de incumplir la norma. Entonces, si no cumplimos las normas, somos perfectamente, a ver, tenemos la probabilidad de que no nos publiquen, ¿sí? Porque para eso son normas. Las normas se hacen para cumplirlas y respetarlas. Muy bien. El término resumen, como tal, debe aparecer centrada en la parte superior de la página en negrita, o negrilla, pues. La forma en un solo párrafo.
La diferencia es que ahora es a doble espacio. Entonces, mantiene su formación compacta en un solo párrafo, pero el interlineado es doble. Igualmente, esos resúmenes van acompañados de las palabras clave. Las palabras claves que van en cursiva, ¿ok? Que facilita la ubicación de la investigación en las diferentes plataformas. Entonces, esas palabras claves determinan su ubicación para los índices internacionales o para las revistas que ubican los autores, pero por palabras clave. Entonces, allí todos los que trabajan con sus variables que ya las identifican como tal, bueno, entonces precisamente deben aparecer en las palabras clave, que se desprenden prácticamente del título de la investigación. Y ustedes dirán, ¿pero por qué del título? Porque allí en el título es donde afloran, donde podemos leer, donde podemos percibir las variables de la investigación. Tenemos varios tipos de resumen. Tenemos el resumen descriptivo y el resumen estructurado. Para nosotros acá, en este curso, yo quiero compartir con ustedes y resaltar que les quede para el resto de la vida que es importante trabajar con el resumen estructurado, que ya vamos a trabajarlo. En cuanto al resumen descriptivo, a ver, su nombre lo indica. Es un trabajo que son bonitos, que cubren la investigación, que tienen su peso académico, que son respetados. Pero para efectos de nosotros, llámese Universidad del Zulia, llámese Redielú, llámese la Facultad de Ciencias de la Facultad de Medicina de LU, con todas sus escuelas, también la parte social de las ciencias sociales de la Universidad del Zulia. Bueno, para nosotros lo determinante es que tengamos un resumen estructurado. ¿Qué contiene un resumen estructurado? Bueno, entonces, un buen ejercicio es que hagamos en 100 palabras los siguientes componentes. Va a ir la introducción, el método, o sea, metodológicamente que trabajó, los resultados, la discusión. Esos son, diríamos, que la vertebralidad de un resumen estructurado. Entonces usted allí al lector le está dando información puntual, fidedigna, de primera mano, de lo que hay en el trabajo amplio o extenso del artículo, de la tesis, de donde usted esté trabajando académicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de características que tienen los resúmenes. En primera instancia, un resumen debe ser preciso. Y más en 100 palabras usted no puede desperdiciar ni tiempo ni espacio, porque todo eso está contabilizado. Entonces debe ser preciso porque refleja el propósito y contenido del manuscrito. De allí que apunta directamente hacia lo que realmente está mostrando. No hay espacios para palabras rebuscadas, ni para inventar términos, ni para... la hojarasca no nos interesa en los resúmenes. A ver, la información en los resúmenes de los artículos científicos no es evaluativo. A veces hay ese predominio de esas frases donde son evaluativas. Lo recomendable es que haya un informe en vez de evaluar. El resumen informa lo que se logró, lo que se obtuvo, y hay que concentrarse en la información que usted está bajando. También debe ser coherente y legible. Emplear un lenguaje preciso, conciso, si es de pares para pares, si es de médicos para médicos, si es de antropólogos para antropólogos, si es de ingenieros para ingenieros, y pare de contar. Eso quiere decir que va a llevar un lenguaje, un léxico, una terminología técnica propia de cada campo de estudio. En las revistas que son pluridisciplinarias, Verbo y Gracia, como la de Redielú y muchas otras que hay en la Universidad del Zulia, bueno, precisamente allí es una información científica con un gran valor porque es acercarse a la población
sin abandonar el estatus científico, pero hacerse entendible por todos nosotros. Entonces, así no seamos de un campo determinado, de un campo que no sea el que cada uno ha estudiado o en el que está formándose, no importa. Esas revistas comparten el conocimiento científico desde esa plataforma científica, pero haciéndose entender y comprender, y esa es la coherencia y legibilidad del trabajo realizado. Conciso, claro, debe mostrar los hallazgos más significativos de la investigación, más puntuales, y tiene unas palabras clave o los llamados keywords. Esas palabras clave o keywords se refieren a esas palabras técnicas que vas a tomar que están en congruencia con el título de su investigación. Entonces va en letra cursiva, están separados por una coma. Estas palabras ayudarán a los investigadores a encontrar su trabajo en la lista, en la base de datos propiamente dicho. Entonces también es importante decir que estas palabras clave, las revistas proporcionan la cantidad. También hay algunas revistas que no le dicen palabras clave, sino descriptores. Estaríamos hablando de lo mismo. ¿Cuántas? Pueden ser el máximo 5, mínimo 3. Entonces nosotros debemos bosquejar nuestro trabajo de investigación en esas 3 palabras clave, en las 5 palabras clave, y tener cuidado porque hay palabras que son compuestas. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando trabajamos palabras compuestas en las palabras clave. ¿Ok? Y tenemos, para cerrar esta parte, las referencias, donde las referencias nosotros ahora siempre le hemos denominado referencias bibliográficas, pero las referencias son, el título es central, es un párrafo que realmente allí van el título centrado y es por orden alfabético. Y va a, el espacio es doble interlineado. Entonces, bueno, jóvenes, la verdad no es fácil bajar esta información que tiene una información riquísima, que se asoma en detalle para cada parte de lo que significa la información científica y tantas recomendaciones que hay en las normas APA, séptima versión, pero que siento que en la medida que vamos haciendo los trabajos de investigación, nos vamos familiarizando con las mismas. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Los escucho, por favor. ¿Alguna duda? Si no, bueno, no hay problema, se puede hacer también al final de la clase de hoy. Entonces, bueno, yo pienso que vamos entonces a darle la bienvenida a la doctora, a la profesora María Montiel, que en la tarde de hoy va a compartir el conocimiento con nosotros y que, bueno, vamos a obtener ese y compartir el conocimiento científico, dada pues su brillante trayectoria en la escuela de bioanálisis, de otras escuelas que pertenecen a la Facultad de Medicina. Así que adelante, profesora María, un gusto compartir este espacio con usted y con todo nuestro auditorio. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy atendiendo el llamado de mi coach ontológico, que es la doctora Luz Marixa Reyes, para compartir con ustedes un poco lo que es la investigación. En este punto vamos a hablar sobre la investigación humanística y social. Algunos de ustedes probablemente estén en el área de ciencias de la salud, pero tengo entendido que ya han sido tomados esos puntos. Entonces, vamos a hablar de lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, cómo debe estar estructurado y qué significa para un proyecto de investigación cuando nos lo planteamos el capítulo 1. El por qué cuando hacemos un proyecto nosotros debemos conocer primero que todo cuál es la frecuencia y ocurrencia con que se presenta un fenómeno
y justificar por qué debemos conocer en relación a una situación para aportar una solución o aportar una teoría. En el área de ciencias humanísticas y sociales generamos teorías y análisis reflexivo dependiendo del área de conocimiento el cual nosotros vamos en un momento dado a investigar. Entonces yo creo que sin más preámbulos vamos a compartir lo que sería la estructura y la definición de cada uno de los componentes o los elementos de los capítulos, y en la medida que vamos desarrollando el tema, entonces vamos a ir explicando cada una de las situaciones. Bien. Vamos a compartir entonces y vamos a definir qué es el problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema, no es más que una descripción de lo general a lo específico de un fenómeno que se viene presentando y que nos interesa como investigadores en su momento dado. Entonces, de manera pues que el planteamiento del problema puede hacerse o se estructura con varios puntos, como es primero que todo planteamiento del problema, que es el capítulo 1, se estructura con el planteamiento del problema, luego vamos con la formulación del problema, los objetivos de la investigación, el cual debemos plantear un objetivo general y otros específicos, debemos determinar una justificación e importancia de la investigación, y esta justificación e importancia de la investigación debe cumplir 4 elementos fundamentales, que son el teórico, el científico, el metodológico y el aporte social. Y debemos tener también la delimitación de la investigación, que es espacial y temporal. Y en esta delimitación de la investigación también es importante en algunas áreas, específicamente en ciencias sociales, también hacen la delimitación teórica de la investigación. Entonces, introducen delimitación teórica, delimitación espacial y delimitación temporal. También colocamos lo que se refiere a la factibilidad y viabilidad de la investigación y las limitaciones que se pudiesen presentar para hacer esa investigación. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la definición del problema? La definición del planteamiento del problema lleva a describir de manera amplia una situación, objeto de estudio, ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen y relación. Y este origen y relaciones tienen que estar sustentados en investigaciones previas. Estas investigaciones previas son las que nos van a sustentar a nosotros para identificar realmente si estos antecedentes coinciden o difieren en relación a lo que nosotros estamos observando en nuestro problema. Por eso es que decimos que el planteamiento del problema no es más que una descripción de lo general a lo específico. Y es lo que en su momento queremos conocer. ¿Qué queremos conocer? Y cómo lo planteamos de manera sistemática, científica, metodológica, para obtener los resultados y hacer un diagnóstico situacional y aportar una solución al problema encontrado. Entonces, esta investigación, entonces, tiene que estar sustentada con todas aquellas investigaciones previas referentes a los objetos de estudio que se hayan hecho a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Ok, se ha escrito poco en relación a la situación que yo estoy planteando. Perfecto, entonces yo voy a ser pionera en mi investigación. Entonces, no importa. Allí es donde viene una parte de la justificación e importancia de mi investigación. Entonces, de manera pues que en el planteamiento del problema, de manera práctica y sintetizando, podemos decir, lo que se conoce es lo que vamos a plantear en el problema.
Vamos a ubicar el fenómeno en el contexto. Vamos a delimitar el área de estudio, porque no podemos hacer una investigación en donde nosotros no delimitemos esa población, porque no es lo mismo decir que voy a estudiar, por ejemplo, el clima organizacional en la Universidad del Zulia. Porque entonces clima organizacional en la Universidad del Zulia, específicamente ¿a qué población? A los empleados, a los docentes, en los obreros, y cuántos empleados y cuántos obreros hay en ese universo. No es más fácil para mí, por ejemplo, decir que voy a estudiar clima organizacional en el CONDE, que es una dependencia del vicerrectorado académico, en todos los empleados que laboran o que están adscritos al CONDE del vicerrectorado académico. Allí ya yo estoy delimitando la población y me es mucho más factible y viable ejecutar la investigación por razones de tiempo y mucho de costo. Y también por razones de que el estudio no me lleve tanto tiempo. Entonces, en función de eso, una vez que yo tengo delimitado el área de estudio, tengo que saber cuáles son las consecuencias de la investigación que se han podido evidenciar, cuáles son las investigaciones previas que yo tengo en relación a esa investigación que yo quiero realizar. Entonces, para plantear el problema, tengo que hacerlo, tengo que estructurar mis ideas y a través de una búsqueda indexada electrónicamente, tengo que ver qué se ha escrito en relación a esto para yo poder contrastar, una vez que yo recoja mis resultados, con las investigaciones previas y saber si coinciden o difieren, o en todo caso voy a generar una teoría, porque en ciencias sociales hacemos o análisis humanísticos y sociales, hacemos o análisis reflexivo de lo que ya tenemos, por ejemplo en la hermenéutica jurídica, de lo que ya tenemos en el marco jurídico legal, en todo lo que la jurisprudencia, toda la parte de las leyes orgánicas, reglamentos, convenios internacionales. Entonces yo lo que voy a hacer es un análisis reflexivo y en función de eso voy a decir cuál es el vacío que hay en un artículo. Y en ciencias sociales yo genero una teoría. Ojo, pero también puedo generar, aparte de generar una teoría, yo también puedo hacer un estudio descriptivo y puedo generar un lineamiento teórico práctico como un manual educativo de procedimientos en X. Entonces, en función de esto, vamos hacia la formulación del problema. Entonces, resumimos, planteamiento del problema. Es una descripción de lo general a lo específico, de diferentes reflexiones previas, tanto a nivel nacional como internacional y regional, y en función de eso planteo mi situación problema. Entonces, la formulación del problema es la presentación oracional del mismo, es decir, la reducción del problema en términos concretos, explícitos, claros y precisos. Esto es según Tamayo, el 93, y lo ratifica Sampier en el 2012, y tenemos a Arias también en el 2018. Entonces, podemos definirlo también como el producto de esa reducción que se recomienda en la elaboración de una o varias preguntas que reflejan con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Además, esto se tiene que redactar en forma interrogativa para adoptar una de forma declarativa. Es importante también destacar que las investigaciones descriptivas son hipótesis nulas, ¿ok?
No es igual, acá en ciencias humanísticas y sociales generalmente hacemos investigaciones de tipo descriptivo, no hacemos investigaciones de tipo experimental, como en ciencias de la salud. Entonces, nos planteamos los objetivos de la investigación. Y cuando hablamos de los objetivos de la investigación, tenemos que preguntarnos qué nos traduce, qué es lo que nosotros queremos conocer. Y estos objetivos de la investigación, al plantearlos, deben ser con verbo infinitivo. Por ejemplo, conocer, caracterizar, analizar, correlacionar, establecer, diagnosticar, evaluar. Esos tienen que ser en verbos infinitivos. Y es lo que nosotros queremos indagar y conocer. O sea, este es el que me va a expresar los objetivos de la investigación. En términos concretos, nos va a expresar el producto de la investigación. Y si se quiere es, para mí en este caso es como decir la estructura anatómica, valga la similitud, anatómica de la investigación para direccionarnos en el método sobre los cuales nosotros vamos a indagar la situación, problemas y vamos a recoger nuestros datos. Entonces, dentro de las características de los objetivos de investigación, tenemos que indican los conceptos que serán estudiados, precisan las variables o dimensiones que serán medidas, señalan los resultados que se esperan, definen los límites o alcances de la investigación. Ya sabemos que lo debemos redactar con un verbo en infinitivo. Y lo importante de esto que deben ser posibles de lograr. Los objetivos de la investigación nos responden a una pregunta muy certera que es ¿qué se pretende con la investigación? ¿Qué queremos alcanzar en relación a la investigación que queremos desarrollar? Cuando entramos en lo que es la justificación e importancia de la investigación, es el por qué, el para qué, o lo que se busca y para qué, cuál es el aporte que nosotros tenemos en relación a esa investigación. Entonces, tenemos que identificar primero, desde el punto de vista teórico, toda organización educativa o de investigación mantiene una línea matriz y una línea de investigación en donde se insertan las investigaciones que uno esté ejecutando. En función de eso, cuando uno habla de la justificación e importancia de la investigación desde el punto de vista teórico, si uno va a desarrollar una investigación en el marco jurídico laboral, por ejemplo, es la línea matriz, ¿ok? Específicamente en los factores de riesgos laborales. Es mi línea operacional. Basado en artículos y textos de algunas teorías previas o de autores previos, tales como Plata y colaboradores en el 2021, Reyes y colaboradores en el 2022, Montier y colaboradores en el 2023, entre otros. O sea, desde el punto de vista teórico, yo tengo que definir cuál es mi línea, la línea de investigación, donde va a estar insertado mi investigación y en qué teorías me voy a sustentar.
o en qué investigaciones previas, autores previos que yo nombré en mi planteamiento de problema y que voy a seguir nombrando en mi marco teórico. Cuando hablamos del punto de vista científico, entonces estamos hablando del aporte que nosotros hacemos al contexto hispanoamericano o latinoamericano, al contexto venezolano y al contexto regional. Entonces yo digo que dada las escasas investigaciones que existen del objeto de investigación, se justifica realizar esta investigación, dado que será un aporte en el contexto hispanoamericano, específicamente Venezuela, ya que no se han escrito escasas investigaciones en referencia al objeto de estudio. Es mi y se difunde, no se conoce. Nada hago con hacer una investigación y guardarla. Señores, tenemos que escribir en las investigaciones, en una revista, que sea indexada electrónicamente para que se pueda conocer y ver entonces el contexto de científico, el contexto hispanoamericano, desde el punto de vista humanístico, social, de salud, dado en el área de conocimiento en el cual hagamos el desarrollo de esa investigación, sea un aporte para ese contexto. Desde el punto de vista metodológico es cuando se utilizan instrumentos que o bien pueden ya haber sido validados a nivel internacional y yo los he tomado como referencia, entonces yo resalto ese instrumento ejecutó en X la doctora Plata en el año 2020 y lo he adecuado a mi contexto. O puedo también utilizar un instrumento en donde lo haya sometido a juicios de expertos y lo haya sometido a un alfa de Cronbach, que es una prueba estadística. En función de eso, ese instrumento que yo en un momento dado valide servirá de base a futuras investigaciones. Y cuando hablamos de aspecto social, estamos hablando de esta esa investigación. Por ejemplo, la parte de derecho, en el área de criminología, yo voy a exponer, de acuerdo a un análisis reflexivo, lo que es la experticia y el valor probatorio de una investigación en el derecho penal y cuáles artículos pudieran ser mejorados para mejorar ese juicio final que emite el juez en un momento en función de mejorar las condiciones de riesgo, pues, y resguardar sus derechos humanos como tal. Por ejemplo, si es desde el punto de vista el aporte social, desde el punto de vista de salud, viene con educación para promover la salud y por ende mejorar la calidad de vida de la comunidad donde se desarrolló el trabajo de investigación. O cuando lo hacemos desde el punto de vista educativo, decimos que es promover programas de capacitación educando a la población en cultura de seguridad para de su calidad de vida. Vamos a utilizar así. Entonces, la e importancia nos ubica desde el punto de vista teórico, científico, metodológico y social y nos muestra cuál es el aporte que vamos a dar en referencia a esta investigación. Entonces, vamos entonces a
limitación, ya les hablé que si hacemos la limitación teórica, que es importante, debemos obviar esa limitación teórica y delimitamos el problema, y atender solamente la de espacio. Espacio se refiere a la locación, el sitio donde se va a ejecutar la investigación. Por ejemplo, yo les hablé de clima organizacional en Conde, reclutados académicos. Entonces yo voy a decir que mi investigación espacial se ejecutará en el Conde, una dependencia, en el personal administrativo del Conde, en la dependencia del como dependencia del vicerrectorado académico de la Universidad del Sur. Y temporalmente estableciendo el tiempo en el cual yo voy a ejecutar esa investigación, que puede ser, vamos a hacerlo, el tiempo, empezáramos el 1 de enero y termináramos el 1 de enero de 2022 y termináramos el 1 de enero del 2021. ¿Ok? Entonces, eso tenemos espacio temporal. Espacial, locación. Temporal es el periodo, el tiempo en el que voy a ejecutar la investigación. Cuando hablamos de factibilidad y viabilidad, a todas las metas y objetivos logrados y donde se lleva, nosotros tenemos el desarrollo de la investigación, cuáles son los beneficios que puede aportar y si es viable porque contamos con los recursos necesarios para ejecutarlo, con la población, contamos con el seguimiento informado, con el permiso de la organización para ejecutarla, entonces nosotros podemos decir, y con los recursos económicos, entonces podemos decir que esa investigación es factible y es viable. Cuando hay limitaciones, es aquello que económicos son insuficientes, no podemos contar con la autorización completa de la organización o no me lo hacen no en el tiempo que yo requiero, tengo un tiempo limitado para la investigación, entonces yo, viendo todas las limitaciones que de esa investigación, simplemente o no la hago, me voy a otra organización en donde me den todas las condiciones para poder yo desarrollarla. Entonces ya sabemos, en resumen, las limitaciones son todas aquellas restricciones del diseño y procedimientos utilizados para la recolección de los datos y de los mismos y los cálculos que nos podemos encontrar para hacer o llevar a cabo la investigación. Entonces, hasta acá tenemos lo que se o cómo se estructura el capítulo. Vamos a entrar en el capítulo. Necesito que si tiene o el audio no se escucha bien. Bueno, profa, hay en algunos momentos en que parece como si no hubiese la señal completa, pero en términos generales yo lo he escuchado. Toda su explicación sí se escucha. No sé los demás que están en la sala. Si no me cambio para porque pero el me estaba dando problemas, si no cambio a ver si se escucha mejor. Ya, bueno, profesora, es como usted se sienta mejor,
porque también dando una No. explicación y que no te sientas cómoda. Sí, no, porque estoy De viendo todas que me maneras. dicen que no se escucha, pero sí se ha escuchado, me dicen algunos. Entonces, no sé. Sí, 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 profa. Sí. Bueno, Salvo algunos momentos, debe ser, bueno, usted sabe que la señal a veces son sí, vulnerables, ¿no? sí, son Ok. vulnerables. De hecho, yo tengo iTech y me tuve que cambiar a Cantebek AVA porque no me dejaba conectar. Tenía como 10 minutos tratando de conectarme y no me dejaba conectar. Wow. Ajá, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Por experiencia, yo creo que la doctora Dalia lo sabe también, las investigaciones o los proyectos de investigación, nosotros aprendemos por error y ensayo. Mientras nosotros no vamos a aprender, porque en la literatura lo podemos seguir en cualquier parte. Ahora, para armar un trabajo, ahí sí tenemos nosotros que empezar a investigar y empezar a redactar, porque lo que no se escribe, entonces nosotros no vamos a aprender. Es importante también que cuando redactemos un trabajo de investigación, redactemos en tercera persona, que generalmente se comete el error que trabajamos con nosotros y no. Tenemos que redactar el trabajo en tercera persona. Entonces voy a continuar con la segunda parte, que es marco teórico. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bien. Bien, vamos con el marco teórico. El marco teórico no es más que aquel donde nosotros nos basamos para contrastar nuestros hallazgos con otros hallazgos previos de otras investigaciones. Está llamado marco conceptual referencial. Tiene como propósito dotar al proyecto de investigación de un sistema coherente de definiciones, conceptos, proposiciones, que permita dar con propiedad las diferentes derivaciones correspondientes del planteamiento del problema. Entonces, de manera pues que el marco teórico de la investigación nos permite determinar cuáles son las funciones del. Entonces, con las funciones, ¿cuáles son las funciones? Nos preguntaríamos, entonces, ¿cuál es la función del marco teórico? Si yo estoy diciendo que es un marco referencial o conceptual, donde nosotros podemos implantar desde el punto de vista de todos los antecedentes previos. Tenemos todos los antecedentes previos, tenemos todo lo que es las bases teóricas, tenemos todo, si en su momento cabe, las bases legales. Allí también vamos a definir lo que es el sistema de variables, o sea, la variable conceptual la vamos a definir, y las variables operacionales, vamos a hacer nuestra operacionalización de variables. En definitiva, es lo que me va a direccionar el trabajo de investigación. Entonces, aquí lo que tenemos es la función del marco teórico, no es más que contrastar nuestros resultados con los resultados previos. Entonces, en función de eso, es decir, los resultados que la doctora Dalia hizo una investigación sobre el clima organizacional en una universidad privada, específicamente en el área en la unidad de investigación, pues, en el personal administrativo. Y resulta que a Maima se le ocurre hacer una investigación de clima organizacional, pero lo va a hacer en una universidad pública. Igualito yo lo puedo tomar como antecedente porque son instituciones de educación superior.
La diferencia es que una es pública y la otra es privada. Pero yo voy a contrastar, voy a ver si hay coincidencia o diferencia en relación a los resultados que encontró la doctora Plata con los resultados que consiga Mayma. Entonces, esto es lo que me va a permitir a mí hacer las reflexiones, hacer mi análisis crítico y llegar a una conclusión y hacer mis recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las etapas que comprenden la elaboración del marco teórico? Tenemos primero que todo los antecedentes de la investigación, luego tenemos las bases teóricas, que son todo aquello que tiene que ver con los conceptos, proposiciones, definiciones, clasificaciones, características, entre otros. Tenemos bases legales, porque eso depende. Si nos vamos desde el punto de vista humanístico, nosotros tenemos que insertarnos en el marco jurídico del contexto venezolano, dependiendo del objeto de investigación. Si estamos haciendo comparaciones de Venezuela con otros países, entonces tendríamos que compararlo con el marco jurídico venezolano con otros marcos jurídicos y tendríamos que colocarlo allí. Y cuando hablamos del sistema de variables, el sistema de variables nos va a decir a nosotros, la variable es una propiedad que varía y es susceptible de medirse o observarse. Bien, medirse o observarse. Ciencias humanísticas y sociales, generalmente las variables son susceptibles de observación, son variables cualitativas. A diferencia, podemos utilizar tanto variables de medir, porque nos dan por número, también pueden ser observables, porque nosotros vamos a utilizar tanto variables cualitativas como cuantitativas. Igual en algunos trabajos de la parte de ciencias sociales, ¿no? Donde nosotros también podemos medir y podemos observar. Entonces, hay estudios que son con variables cualitativas y cuantitativas, dependiendo el objetivo específico, el cual yo voy a medir. Entonces, en función de eso, tenemos que hacer también la definición conceptual de la variable, definición operacional y la tabla de operacionalización de esas variables para que lo podamos visualizar. Entonces, tenemos en los antecedentes de la investigación, ¿qué hacemos? Se presenta un párrafo de inicio de todos los antecedentes señalando la relación de esto con la investigación o con el objeto de estudio que nosotros tengamos. Y es importante destacar al final de ese antecedente que nosotros tengamos, resaltar cuál es su utilidad, si es metodológica o si es teórica, o si su aporte viene dado en la sistematización del método científico y en las teorías planteadas en la. Entonces, ¿cómo se debe estructurar ese antecedente de la investigación? Primero que todo, empezamos con el autor, el apellido, y si tiene colaborador, y ponemos el col, y el año, entre paréntesis, y luego colocamos, que es la fecha, después colocamos el título, el objetivo, la metodología y las conclusiones a las cuales llegó la investigación y cuál es lo que me va a permitir a mí ser la autoridad en mi investigación. Entonces, al cierre del final de todos los antecedentes de la investigación, y tenemos que buscar de manera lógica en los últimos 5 años
en los últimos 10 años. ¿Y por qué los 5 y 10 años? Bueno, porque la investigación, parece que la investigación no es cuadro. La investigación es dinámica. Hoy se dice, mañana puede cambiar. Entonces, nosotros tenemos que hacer en una base de datos indexada electrónicamente entre los 10 últimos años, buscar cuáles son las imágenes previas que tenemos referente al objeto de estudio y que me puedan servir a mí desde el punto de vista metodológico o desde el punto de vista teórico. Porque no necesariamente a veces cuando hacemos investigación y colocamos los antecedentes, están las dos variables, si tenemos dos variables. A veces las conseguimos con una sola variable. ¿Ok? Luego vamos con las teóricas. Ya dijimos que las bases teóricas son todas aquellas definiciones, conceptos, características, clasificaciones que tenemos. Y vamos a ver todo lo que sean los diferentes autores relacionados con el tema de investigación. Los objetivos, las variables, las dimensiones, los indicadores. Vamos a contextualizar y a relacionar la teoría con el objeto de estudio. Es decir, que nosotros, clasificación, por ejemplo, definamos qué es ruido, que es un sonido molesto que por sus características es susceptible de ocasionar un efecto deleterio en la salud del trabajador. Ok. Pero resulta que yo tengo que decir, de allí la importancia de ejecutar esta investigación sobre los trabajos que elaboran en una planta eléctrica del complejo petroquímico, dado que están expuestos a ruido industrial. O sea, lo estoy contextualizando, tema que al título de trabajo, y supongamos que yo coloco pérdida de la capacidad auditiva en trabajadores expuestos a ruido en una planta eléctrica del complejo petroquímico estable. Entonces, cuando yo hablo de ruido y de que es susceptible de ocasionar un efecto deleterio en la salud de un trabajador, yo tengo que contextualizarlo a la población que yo voy a estudiar. Por eso es que contextualizarlo o relacionarlo a la teoría con el objeto de estudio. Voy a hablar, por ejemplo, de el valor activa en la criminología. Entonces, cuando yo lo contextualizo, digo que es importante en el derecho penal que se ejecuta para que el juez en su momento emita un juicio acertado en donde no se vulneren los derechos del reo. O sea, se garantice los derechos humanos del reo o del privado en libertad. Entonces, de manera pues que las bases teóricas tienen que ir perfilándose en función al título de la investigación y a la población que nosotros vamos a estudiar. Dentro de las bases legales son todos aquellos aspectos del orden jurídico, y tiene que ser de orden jurídico, pero del contexto venezolano. Ahora, es importante destacar que dependiendo de conocimiento en donde se desarrolle la investigación, no todos los trabajos necesariamente poseen bases legales. En el área humanística, en el área de derecho, necesariamente, porque como son estudios reflexivos y de tipo documentario y están basados en la hermenéutica jurídica, sí tenemos entonces que colocar la Constitución porque partimos de más o menos. Partimos con la Carta Magna, la orgánica, el reglamento, los convenios internacionales y
por último, todo lo, ¿cómo se llama? La justicia que de una situación, problema, se haya hecho ya algún juicio y se encuentre ya publicado en Gaceta, otro instrumento legal. Aquí también tenemos que ver que todo lo que vamos a perfilar tiene que ser en correspondencia a lo que nosotros vamos a investigar. O sea, si nosotros estamos hablando de el penal, nosotros no podemos hablar del derecho civil. No podemos hablar, por ejemplo, si estamos hablando de clima, de la ley de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, que tiene que ver con los derechos y deberes del trabajador. Yo no puedo salir hablando aquí otra cosa que no sea de eso. Entonces, esa es la función de las bases legales, en el capítulo 3. Ahora, nos vamos para lo que es sistema de variables. Ya dijimos que las variables tienen una propiedad que varía y que son susceptibles de medir u observar. Entonces, las variables se convierten en nuestros trabajos de investigación. Podemos decir que son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Es decir, son las cualidades, atributos, características observables que poseen las personas, objetos, instituciones que expresan una magnitud directamente o en forma continua. ¿Ok? Entonces, en función de eso, tenemos que preguntarnos cuál es la importancia de la justificación y de la importancia y justificación de la operacionalización de la variable. ¿Pueden responder esa pregunta, mis hijos? Isabel, mamá, ¿cuál es la importancia y justificación de la operacionalización de la variable? ¿Qué se les ocurre? Chicos, parece que estoy hablando sola aquí. Nadie me contesta. ¿Qué les pasa a mis hijos? Mire, muchachos. A ver, profesora, aun cuando, bueno, mientras los otros deciden a formular preguntas, profesora, esa parte que usted termina de señalarnos y de hacer énfasis en el basamento legal de la investigación, ciertamente eso tiene, diríamos, un peso significativo dentro de la investigación. Hay varios trabajos de investigación que están completos, que son muy buenos, pero cuando uno busca la vinculación con el aparataje legal, no lo tiene. Entonces es una investigación que pienso, con todo el respeto, que es una investigación que le falta ese componente, porque la parte, la parte legal es como ese componente que le da como más seriedad a la investigación que se esté realizando en cualquier parte
del mundo, digo yo. Sí, Entonces, una es investigación que no tenga la parte legal, oye, me parece que está como inconclusa. No sé qué opina usted, profe. No. Las investigaciones, como tú bien lo dices, Dalia, las investigaciones deben tener el componente legal, todas, indistintamente de que sea ciencias de la salud, ciencias sociales o ciencias humanísticas. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros trabajamos con el eje, el Plan Bolívar 2000, y nosotros tenemos el eje transversal que tiene que ver con la educación y todo el contexto del área de conocimiento. Nos podemos basar en eso, en el buen vivir, en todo caso. También tenemos que basarnos en la Constitución, porque la Carta Magna establece los derechos, por ejemplo, el derecho universal a la salud, y también establece una serie de articulados como el derecho a la educación, también pudiéramos basarnos en eso. Entonces, algunos investigadores no utilizan las bases legales porque, o sea, es más fácil llegar solamente a las bases teóricas y no plantearse las bases legales porque a veces no saben cómo insertarlas en el Plan Bolívar, que bien no los desarrollan, y que nosotros sí como investigadores y profesores de la universidad, sí lo sabemos y lo conocemos. Entonces nosotros sí direccionar a nuestros estudiantes en relación a eso, y que la Carta Magna y todo el ordenamiento legal, los convenios internacionales, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud del trabajo, tenemos el convenio de la OIT. También tenemos desde el punto de vista de la salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial Panamericana de la Salud, pero también hay convenios educativos a nivel internacional, basados en las normas de convenios internacionales. Ese es un... Dime, Dani. Sí, profesora. Siento que ese componente legal en todas las investigaciones es vertebral, porque se está haciendo ¿dónde? Se está haciendo en un país, se está haciendo en cualquier parte, pero ese cualquier parte responde a una cultura y responde a unas leyes, como bien usted lo está señalando. Entonces, sí, los trabajos de investigación deben contener la parte legal. Sí, debe contenerlo. Hay investigaciones que tú te consigues y si tú haces una revisión de algunos trabajos rapiditos ahí de los, muchas investigaciones que se hacen, no le dan la utilidad o la esencia que debe de tener esa presencia de base legal en una investigación. Y eso no se puede obviar. Eso es importante a la hora de ejecutar una investigación. Fíjense que muchos me están escribiendo aquí, me dicen en cuanto a las gracias, Dalia. Me están escribiendo aquí porque tienen miedo escénico de conversar, pero me dicen que la importancia está en la posibilidad que un investigador como experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo. Cerquita. La importancia radica ya que se describe el tema central de la investigación. Y otro es importante para definir y ubicarnos en la medición y evaluación de las variables. Ok, ya que describimos prácticamente toda la metodología utilizada para desarrollar la investigación. Excelente, Rebeca. Y muy importante lo de todos los planteamientos son muy acertados en relación a que sí, la importancia y justificación de la operacionalización de la variable es porque nos direcciona y nos dan las mediciones científicas o el método que nosotros vamos a utilizar y que nos van a permitir para que otros investigadores puedan seguir sirva de base nuestra investigación, futuras investigaciones o puedan seguir metodología. Entonces nos dan una sistemática metodológica en relación a la recolección de nuestros datos. Muy importante, chicos. Se ve que están haciendo la tarea. Yo pensé que estaba hablando sola. Entonces, fíjese, en función de esto tenemos, y esto lo vamos a definir mejor,
cuando retomemos la clase el sábado de materiales y de marco metodológico, que es el capítulo 3, y allí sí tenemos que hablar de instrumentos. Entonces, fíjense que es importante definir lo que son la clasificación de las variables, que son variables cualitativas o cuantitativas. Y cuando hablamos de cuantitativos es susceptible de medición. Va a representar cantidad o número. Y cuando hablamos de cualitativo, se etiqueta con observaciones, categoría, ¿ok? Entonces, acá les traigo un ejemplo de una variable en relación, porque es importante decir también que cuando definimos, por ejemplo, una definición conceptual, depender del contexto en donde vamos a desarrollar la investigación. Si nosotros de inteligencia emocional tenemos que definir el conceptual de la variable es lo que define inteligencia emocional. Por ejemplo, la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones. Es manejar más destreza, según Goleman. Otros autores lo traen, es uno de los principales que habló de la inteligencia emocional, pero como Vargas y otros también lo mencionan. Entonces, la definición operacional es como nosotros vamos a medir, vamos a recoger esa, al aplicar el instrumento, ¿cómo vamos a medir esa inteligencia emocional, esa capacidad para reconocer y controlar las emociones del individuo? Entonces, la definición operacional no va a ser más que el test que se aplica en relación a los 70 ítems que tienen en función de reactivo. Entonces, estos reactivos están en función de escala de Likert, siempre, casi siempre, nunca, ¿ok? O en otras escalas, no, ahorita no, pero y están direccionados más hacia la parte, cuando hablamos así, nuestra operacionalización va a ser en función de variables cualitativas. Vamos a observar las emociones de específicamente en condiciones ordinales, porque vamos a evaluar es una característica, es decir, cuando decimos mediciones ordinales es cuando observa en relativo con respecto a las características que se evalúan. Entonces nosotros vamos a evaluar aquí son las emociones, capacidad que tiene el individuo de reaccionar ante una situación, bien sea positiva o negativa. Cuando hablamos de clima organizacional, también tenemos que definirlo y colocar, por ejemplo, de dónde, quién lo dice, porque es importante también, tenemos que decir qué autor lo dice, y entre más nuevo sea, mejor, porque les estoy diciendo que las investigaciones son dinámicas. Entonces, no son estáticas, y por eso es que se dice que las investigaciones estamos en los últimos 5 o 10 años. Pero resulta que el clima organizacional está definido por Hernández de Saint-Pierre del 2005 como un conjunto de percepciones compartidas por los empleados de su entorno laboral. Perfecto, pero Hernández de Saint-Pierre lo dice en el 2005 porque él es padre del clima organizacional, porque fue el primero que escribió sobre eso, un ejemplo. Pero resulta que también lo reseña y coincide con lo que dice el Hernández Saint-Pierre, y dice Hernández Saint-Pierre 2005 citado por Plata en el 2020. ¿Ok? Entonces refrescamos esa referencia. Entonces, ¿qué vamos a medir aquí? Cuando vamos a la parte operacional, ya dijimos que la operacionalización de las variables es la medición científica. Son todos aquellos instrumentos por donde nosotros vamos a recoger nuestros datos.
y van a ser susceptibles a un análisis estadístico. Una vez que nosotros lo sometamos a un análisis estadístico, entonces vamos a establecer nuestras reflexiones y vamos a llegar a nuestros resultados y discusiones a conclusiones con las sugerencias o recomendaciones en referencia al objeto estudiado. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de cuando hablamos de síndrome de Burnout. Aquí, si nosotros la definición conceptual tenemos que dar, si vamos a hablar de síndrome de Burnout, vamos a suponer que el título es síndrome de Burnout de la investigación, es síndrome de Burnout en personal de enfermería de una institución hospitalaria pública del estado Zulia. Entonces, nosotros tenemos que definir aquí, desde el punto de vista conceptual, la variable, ¿qué es síndrome? ¿Qué significa síndrome de Burnout? Entonces decimos que es uno de los trastornos psicológicos más virulentos en las organizaciones y que también lo definió Marsa en el 2004 y Cañas en el 2003, que el síndrome de Burnout comienza a ser considerado como una enfermedad de tipo ocupacional. ¿Y cómo entonces lo podemos definir operacionalmente? Bueno, decimos que es un conjunto de factores que de manera negativa el funcionario continúa del personal de enfermería del hospital público del estado se medirá por intermedio de ¿qué? Del instrumento. ¿Y cuál es el instrumento que vamos a hacer para medir esta investigación? Va a ser el de Marcia, que es el inventario de Burnout formal, que es el que está estandarizado a nivel nacional y hasta ahora es el que se está usando universalmente porque se ha estandarizado específicamente para el personal de enfermería y a pesar de que tiene años utilizándose, aún sigue vigente. ¿Y qué vamos a medir? 3 dimensiones, que son agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Y para eso ese instrumento tiene 22 ítems. Y los 22 ítems entonces me van a mí a dar la significancia en relación a lo que yo quiero investigar. Y el instrumento tiene la particularidad que me describe las categorías o las escalas, las dimensiones, en donde de acuerdo a un puntaje me dice si es un estrés positivo o un estrés negativo. ¿Ok? Entonces, en función de eso tenemos un ejemplo de operacionalización de variables. Tenemos el objetivo general, ponemos los objetivos específicos y fíjense que aquí aparece algo muy importante. Tenemos dimensiones e indicadores y tenemos categorías y unidades de análisis. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque resulta que los estudios cualitativos, nosotros usamos categorías y unidades de análisis porque son objetos de observación. Y en los objetivos cuantitativos son objetos de medición. Entonces allí sí, como puesto de trabajo, antigüedad, jornada laboral, grado de instrucción, estado civil, sexo, tomamos indicadores porque nos van a decir, claro, sexo es femenino o masculino, el estado civil si es casado, soltero, el grado de instrucción, si es un profesional universitario, y si es el primaria, secundaria. Puesto donde se ubica, si es supervisor auxiliar, y la antigüedad me lo va a dar en años. Y la jornada laboral me va a decir si la jornada laboral de 12 horas, 24 horas, si dura 6 horas, si trabaja. Eso me va a dar en importante que después yo correlaciono con el nivel y establezco en función de las variables sociodemográficas, de acuerdo a la antigüedad y el tiempo de exposición, si pudiera estar influenciando o no en ese estrés crónico en el personal de enfermería. Yo creo que con esto ustedes tienen más o menos, yo creo que al final, no sé si las profesoras le colocaron cómo llevar un proyecto, cómo se hace, y presentaron, porque vi que la doctora, antes de ir, yo les estaba explicando lo que era un resumen,
y cómo debe estarse planteando el resumen de investigación. Eso quiere decir que yo creo que al final para ustedes el curso, ustedes deben de presentar un artículo. ¿Cierto, Dalia, o me equivoco? Bueno, profesora, es un curso teórico-práctico, entonces primero se les otorga todas esas herramientas en conjunto teóricas y luego ellos, bueno, pueden elegir entre una práctica donde van a aplicar todas esas herramientas que en conjunto todos los profesores le vamos a otorgar a ellos en este curso. ¿Ok? Entonces eso puede ser un artículo, puede ser un proyecto como tal, pero la idea es que ellos apliquen todo ese conjunto de herramientas que están recibiendo metodológicamente ahora en sus investigaciones. Excelente. Sí, porque yo vi que la doctora les estaba dando una información que es vital a la hora de nosotros hacer como son elementos fundamentales de un resumen y que las normas de publicación en una revista deben ser de acuerdo a lo que establece la revista. Hay revistas que establecen hasta 250 palabras para el resumen, pero también revistas que establecen hasta 100. No son 100, bien le señaló la doctora, sino 100. Porque por eso puede ser objeto de rechazo de la investigación. La esencia de un resumen. Sí. La esencia de un resumen está dado en que debe recoger, primero que todo, el objeto de la investigación, la población, el instrumento usado, la conclusión a la cual se llegó. O sea, los resultados y conclusión y ser claro, preciso, conciso. En el momento de establecer este resumen, porque ahí está como la esencia. Es decir, un resumen y métodos y una conclusión de lo que ustedes hicieron en esa investigación. Yo creo que más que lo que se les dijo la doctora, no puede ser. Y, por supuesto, las palabras clave van en correspondencia al título de la investigación. Siempre una investigación que ustedes hagan tiene que ser las palabras clave en correspondencia al título de la investigación. ¿En algún Así es, profesora. En investigación no hay nada suelto. Todo está debidamente concatenado, todo es congruente en la investigación. Por eso cuando la gente o algunos investigadores dicen, bueno, porque esto quedó por allá suelto, ¿no? Entonces hay que volver a revisar porque precisamente ese es el carácter científico de una investigación, donde tú vas a aportar, donde tú puedes estar obteniendo hallazgos, pero evidentemente siempre con mucho respeto, porque allí está ofreciendo, se están compartiendo el conocimiento, hay una postura epistemológica de los investigadores y es un trabajo serio, académicamente hablando. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, los compañeros, nuestros estudiantes, a veces lo hacen rápido. Mire, profesora, y no solamente de pregrado. Uno está en una actividad donde participan profesionales y usted les pide el resumen de su trabajo de investigación, profesora, y se lo envían inconcluso, tal vez como muy descriptivo. Entonces, sí, qué bonito es que usted pueda leer un resumen donde no tengo nada en contra de los resúmenes descriptivos, pero mientras más estructurado esté, yo pienso que es bueno para el lado de ella que está escribiendo como para el lado de acá que el que está consultando o leyendo el artículo. Es que en investigación, por ejemplo, yo soy árbitro de algunas revistas también a nivel internacional. ¿Y qué miro yo primero? Yo antes de empezar a leer el trabajo, yo creo que eso le pasa también a la doctora, lee el resumen, porque el resumen es el que me va a decir qué tipo de estudio. No es descriptivo. Está generando una teoría, por así. Pero ¿en qué eso me lo da resumen materiales con
conclusión macro de esa investigación. Tengo eso, no sé hacia dónde voy a ir, porque me voy a tener que leer todo el trabajo para poder poder entender ese trabajo de investigación. Y hay gente que a veces generalmente hacen los resúmenes y entonces inician como con una introducción de la situación que se está planteando. Yo no tengo nada en contra, como dice la profesora, de los estudios descriptivos, porque dicen de una pequeña introducción, pero para mí particularmente los resúmenes, la esencia del resumen es que comience con el objeto, que es la investigación, con el objetivo general de la investigación y rápidamente población, materiales y métodos y la conclusión a la cual yo llegué. Pienso yo, resumen, o sea, los resultados muy cortos y la conclusión macro a la cual yo llegué. Me parece a mí que es más resumido, concreto y en 250 palabras, inclusive hasta en 100 palabras, yo digo lo que yo quiero. Creo que ahí está la esencia. Sí, el ejercicio que se hace en 100 palabras, profesora, es espectacular porque te va creando esa fortaleza de investigador. Porque a veces te dicen en 200 y algo, entonces como bien lo dice usted, a veces ellos comienzan con una introducción tan larga que a veces cierran allá donde dice y se concluye tal cosa. Digo, pero bueno, de la introducción llegó a la conclusión. Y esos saltos que quedaron allí, ¿qué pasó? Entonces, si está estructurado, el estudiante sabe que va a encapsularlo en 100 palabras, donde se cuenta todo, donde se cuentan los sustantivos, los artículos, tanto determinados como indeterminados, las preposiciones, los adverbios, todo eso suma. La gente a veces dice, bueno, solamente coloqué los sustantivos. No, eso va todo. Por eso te hablan de un número total de palabras. Entonces la gente tiene que, ese ejercicio de llevarlo a 100 palabras es excelente trabajo, porque después de que usted aprenda a hacerlos en 100 palabras, a usted le dicen de allí para arriba y usted, bueno, estaría como pez en el agua, porque cuenta con mucho más espacio, con mucho más palabras para colocar. Pero cuando te dicen 100 y tenés que mostrar todo eso, bueno, el proceso de abstracción cerebral es completo, profesora, es completo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? No te pases, no te pases. A veces las personas dicen, no importa que te pase, sí importa, porque si yo tengo la pretensión de publicar en una revista y me dicen que es en 100 palabras, pero yo, oye, no pude dejarlo en 100 palabras, sino salieron 105 o 110, ahí yo tengo menos probabilidad que me publiquen, porque las revistas son tremendamente serias y exigentes. De hecho, es cumplir la norma. No es que porque yo diga, oye, no pude, se pasaron 5 palabritas, pero ¿qué son esos 5 palabritas? Es mucho, y te pueden decir que no. Es correcto. La Entonces, norma es, aquí sí, una camisa de fuerza, 100 palabras, no más. Y la estructura que en su momento se les dice. El objetivo, la población, materiales y métodos, instrumentos, resultado y conclusión. Allí van a resumir las 100 palabras. Esa es la estructura a la cual se refiere la profesora. Le dice, tiene que estar estructurado. Y muchos a veces lo resaltan en negrilla, como para hacer el trabajo como tal. Yo creo que con esto tenemos un preámbulo para continuar el sábado con la parte del capítulo 3. Muy bien. Y la construcción de instrumentos de recolección de datos, en donde podemos enseñar a través de las plataformas que tenemos, que creo que hay muchísimas plataformas que son de suscripción paga, pero yo creo que una de las que pudieran utilizar como herramienta, que es bastante manejable los chicos,
y que ahorita estamos en la era de la tecnología, puede ser a través de Google From, en donde todos, y como es completamente gratuita, pudieran utilizarla para hacer investigación. Bueno, Hay muchísimas otras, pero yo creo que con esos instrumentos que ya tengamos, nosotros pasar la fácil investigación online. Eso nos facilita mucho el proceso. Y la ventaja que a través de Google Chrome nosotros vamos viendo el número de respuestas que tengamos y podemos ir haciendo, como se dice, bajar la sábana de datos en Excel de una vez que se monta el trabajo y hacer ese análisis estadístico con los diferentes programas que tenemos. Generalmente yo utilizo el SPS. Para Wordon ahorita tenemos yo tengo versión 24. Hay otro más adelantado, pero ese es el que tenemos ahorita. Entonces, esos instrumentos y cómo va estructurado materiales y métodos y cómo podemos hacer el cálculo de la muestra, que también lo podemos hacer a través de la plataforma web. Colocamos el número de la población y buscamos la muestra en base a que sea lo que nosotros estemos haciendo investigación. Ay, excelente, profesora. Excelente. Es una vía en donde, ahí le están preguntando, profesora, que repita el nombre de la plataforma, por favor. Google From. Google From. Google From. A través de allí uno puede montar encuestas y pasarlas, y ya después que están allí uno puede, y esa es gratuita. Hay otras plataformas, pero son pagas. Y no tenemos que trabajar en función a que nuestros muchachos trabajan con sálvese quien pueda en la parte de investigación, nosotros también como investigadores. Porque no vamos a hacer investigación, pero trabajamos en base en esas condiciones. Entonces, con eso nosotros podemos hacer eso. Ok, están preguntándole, profesora, si es la misma plataforma por la cual la gente se inscribió para este curso. No sé cuál fue la plataforma por la cual se inscribió la gente del curso, pero yo me supongo que puede ser que sí. Yo a veces le coloco, me supongo que sí, si la utilizaron. Ajá. Google Formulario. Ajá. Sí, profa. Sí. Es así. Sí. Ok. Quería también, preguntar, a ver, en la sala, todos los que estamos en la sala, a ver, ¿alguna pregunta para la profesora, para la doctora María Montiel? Luego de esta explicación pormenorizada, es que nos ha llevado de la mano precisamente para uno poder hacer esa investigación. Mire, cuánta gente está perdida, quiere hacer una investigación y no sabe por dónde empezar. Entonces aquí nosotros ofrecemos todo este conjunto de herramientas que lo que hacen es invitarlo a convertirse en investigador. Entonces, bueno, es la coyuntura, tenemos que, en el buen sentido de la palabra, aprovechar la experiencia, el conocimiento, todo lo que nuestros profesores nos están ofreciendo. ¿Ok? Para de la plataforma de Google From, ya utiliza a mi hijo, que eres licenciado en educación, mención ciencia y tecnología de la informática, y él maneja muy bien esta plataforma para que le explique a los muchachos paso por paso cómo utilizar la plataforma, ¿ok? Y cómo montar un cuestionario para hacer preguntas, ¿ok? Yo lo voy a hacer, voy a invitar a que haga esto, y entonces para que ayude a los chicos a hacer esto. Muy bien, estupendo. Esto lo podemos hacer estupendo. Inclusive, o sea, podemos estar y después entonces podemos hacer, Dalia, de 1 hora, un cursito en relación a eso, de la montada en la plataforma, las preguntas, cómo se hacen, cómo se llena eso yo empecé.
Explicamos el Sí, sábado lo que es. eso sería espectacular, profesora, espectacular, porque a veces, bueno, recuerde que a veces la gente, cuando llega a estos estadios, a veces están tan apurados, están tan angustiados, profesora, que en muchas ocasiones ellos pagan para que les hagan ese trabajo. Entonces, la idea es que aprendan, que adquieran las herramientas para que ellos mismos le va a servir para el resto de la vida, profesora. Eso no es solamente para estos meses o por este año. No, 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 no. Eso va a ser para el resto de la vida. Hasta que aparezca un nuevo paradigma y tal vez lo que estamos diciendo hoy, aparece otro paradigma que va a cambiar, que va a modificar. Pero bueno, ya eso vendrá con el tiempo, digo yo. Si no continuamos en la rigurosidad científica, en los paradigmas que nosotros estamos acostumbrados académicamente a trabajar, a manejar, y evidentemente de ahí ofrecemos nosotros esos resultados, esos productos, para que otros continúen investigando. Eso es importante. Por eso, bien usted lo decía, profesora, la investigación es dinámica. Eso es. Sí. Preguntando, el artículo resumen o investigación es para quien lo quiera hacer, ¿cierto? Pero ¿para cuándo será la entrega? ¿Para la última clase o nos va a dar un tiempo más? Me están preguntando aquí. Le pregunta a Marian. Ya, profesora, y todos nuestros estudiantes y todos los que están allí, profesores, con nosotros, hay profesionales que están también en la sala. Bueno, yo pienso que ahora no tengo la certeza de emitirles a ustedes un tiempo, pero voy a conversar con la doctora Luz Marixa para someter esto, donde evidentemente ya se está extrapolando, estamos saliéndonos del tiempo establecido porque fíjense que van apareciendo componentes y esos componentes ameritan una explicación adicional, la profesora quiere completar la información de manera didáctica, sencilla, que aprendamos. Entonces, bueno, yo tendría que hablar con Luz Marixa, no sé si está aquí porque ya está también al frente, está ya o en la puede actividad ser para otro curso, Dalia. Aquí les estamos nombrando también. En todo caso que existe una plataforma, que a través de esa plataforma nosotros podemos montar nuestros instrumentos de investigación, como Google Front, y que eso nos permite tener respuestas en tiempo útil, pues, a través de la web. Utilizamos esta. Exacto. Entonces, pero entonces nos ceñimos a lo que es el curso como tal. Se pudiera hacer utilización de las plataformas web para recolección, una investigación. Pudiera ser el otro curso muy que bien. se diera los Diego, yo no sé en este momento. No, está excelente, profesora, porque nosotros estamos inclinados desde Redieluz, estamos inclinados hacia que, y usted como parte de la gente Redieluz, estamos todos inclinados hacia llevarle el estado del arte, hacia llevarle la información última, lo más fresco. ¿Cuál es el punto? Bueno, que nuestros universitarios estén en la palestra de lo que se está manejando, de lo que le podemos enseñar. Entonces, este otro curso yo le veo, todo el tiempo son ventajas, porque va a contribuir a fortalecer el proceso de investigación de nuestros estudiantes. Entonces, qué lindo para los que están formándose, para los que están en posgrado, para los que ya son profesionales. Bueno, todo el tiempo tenemos que aprender. En la vida uno aprende como que todos los días, indiscutiblemente. A mí me ha tocado aprender, a mí en pandemia me tocó aprender, porque yo soy jurásica, yo soy del año 63 y me tocó aprender a manejar estas plataformas porque, la educación de nosotros en la Facultad de Medicina es presencial y nunca jamás me imaginaba yo un escenario de dar clases vía web. Y ahora yo no quiero soltar vía web. Es la maravilla, porque es que hasta los exámenes los da de una vez. Sí. Bueno, profa, precisamente porque no estábamos acostumbrados a eso, pero el cambio del 2020 para acá, esta pandemia ha hecho que todo se cambie. Entonces, bueno, tenemos que ir ajustándonos, aceptando los cambios. Nosotros queremos
también que esos cambios se materialicen. No es que los demás cambien y yo sigo igual. No, no sería lo ideal. Lo ideal es que todos vamos, entre todos, vamos dando ese giro y vamos aprendiendo y nos vamos fortaleciendo y vamos saliendo adelante, profesora. Esos son los cambios. Y en casi que en todas las áreas del conocimiento, ese cambio se ha permeado, pues, a través de los campos del conocimiento. Entonces, ahí estamos, profesora. De En hecho, eso estamos. Estamos en una investigación ahorita, estoy asesorando una investigación en donde es cambio de paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera tradicional a entornos virtuales en la escuela de medicina. Acuérdate que medicina los programas que se dan son netamente presenciales y hay asignaturas que son de más contenido teórico, que no necesariamente tienes que ir a una clínica, que ya eso sí es ineludible, que sea presencial, pudieran ser dados de aquí de manera virtual. Entonces, esos cambios tienen que darse en los profesores porque hay resistencia al cambio en relación a eso. Y estamos trabajando para hacer una investigación y dar, como decir, generar un lineamiento teórico práctico que permite insertar a todos aquellos que son dinosaurios aún, que no están a la vanguardia de las situaciones y que en cualquier momento nosotros podemos tener un plan de contingencia y que tenemos que dar respuestas a los entornos, pues porque la educación no puede ser estática. La educación siempre ha sido flexible, dinámica y por tanto tenemos que estar a la vanguardia de todas las herramientas que nosotros tengamos. Con todo que nosotros en Venezuela sufrimos con los cortes eléctricos. Oye, pero los estudiantes son únicos en la universidad. Yo soy orgullosa de mis estudiantes, porque los estudiantes buscan donde sea para ver sus clases y para hacer sus estudios a como dé lugar. Yo tengo aquí una chica que se llama Maima González, que vio salud ocupacional en pandemia. Y trabajaron y yo creo que ella quedó satisfecha de la asignatura, porque inclusive hizo investigación sobre cultura y seguridad, ella lo hizo en la frontera y le quedó muy bueno ese trabajo. Excelente, entonces, sí, yo supe de esta investigación. Sí, entonces es importante. Bueno, muchachos, creo que si no hay más preguntas, nos preparamos entonces para el sábado. Próximo sábado. No este sábado, sino el otro, o es este sábado. Este sábado, profesora, este sábado. Ahora es martes, miércoles, jueves, viernes, el próximo sábado. Ah, Maima me recuerda. Claro, profe. Sí, Maima me recuerda. Muy bien. Para lo de la clase. Yo creo, no sé. Muy bien. ¿Algo más, Madre? Marisa iba a esta parte conmigo, pero Luisa está enfermita ahorita, ella tiene que estar de reposo. Acuérdense que Luz Marisa es nuestra líder, pero ella es puro trabajo, no tiene reposo y ella también necesita de reposo para poder repotenciarse y repotenciar su sistema inmunológico y que mejore que pronto, porque ella es el motor de todas estas situaciones que se dan para beneficio de todos ustedes. Así es, profesora. Así es. Profesora, ¿va a agregar algo más? No, nada más, Dalia. Muchas gracias por la invitación y nos vemos entonces el sábado. Sí, bueno, profesora María Montiel, fue un honor compartir este momento con usted, esa sabiduría, esa experiencia, ese recorrido por el cual usted nos llevó de la mano para hacer investigación de dónde sale, cómo se hace, cómo se conforma. Profesora, realmente, pues usted es una catedrática en esta área, bueno, y estamos tremendamente agradecidos de su colaboración, de su cooperación, de su buena voluntad, y bueno, como componente de ese equipo de la familia Redieluz, pues más orgullosas de usted por toda esta tendida de manos que nos está haciendo en este momento. Así que muchísimas gracias a la profesora María Montiel por compartir el conocimiento y bueno, Dios mediante, estaremos entonces a las 4 de la tarde el próximo sábado
donde bueno, vamos a seguir ahondando en la parte de investigación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que estén muy bien, un abrazo para todos. Hasta luego, mis amores. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde.